A nada más, vamos conmigo a Salmo capítulo 119 y nada más para recordar, ¿verdad? Para dar un poco de, ¿cómo podríamos decir? De referencia de lo que estuvimos hablando la semana pasada o en aquello, ¿verdad? Que nos quedamos, mirábamos cómo en los tiempos de Yeshua, aún en los tiempos cuando Yeshua vino, ¿verdad? Ya habían sido implantadas huellas, ¿verdad? O por medio de la cultura griega había sido implantado lo que era conocido como el gnosticismo. Era simplemente el creer, el pensar bien, el tener el credo correcto, ¿verdad? Y con eso ya está listo, ya la tienes hecha, ¿verdad? Podríamos decir de esta manera. Y vemos que estaba tan implantado toda esta cultura, o podríamos decir esta religión del gnosticismo, que vino a ser ¿cómo podríamos decir? Como una religión. Y cuando Yeshua llegó sobre esta tierra, esta filosofía ya estaba plantada. Y una apostasía a las verdades de Elohim, por medio de estos filósofos de Aristóteles, de Sócrates, de Antíoco y de todos ellos que estaban en aquel tiempo. Y definíamos entonces la palabra davar, y hemos oído que logos, hoy en día, es la palabra o es traducida en la mayoría de sus ocurrencias de la palabra griega, su significado fundamental, ¿verdad? Podríamos decir que logos es lo mismo que la palabra, di conmigo, davar y logos. Ambas palabras hoy en día se utilizan para dar el mismo significado. La diferencia es que una de ellas, davar, es palabra hebrea y logos es una palabra griega. Pero antes, desde los tiempos de Yeshua, cuando Yeshua viniera, ya estaba implantada, o ya el significado de esta palabra, podríamos decirlo, ya existía desde años, muchos tiempos, años de antes de que Yeshua viniera, o de cuando se diera la referencia de que el logos era la palabra de Yahweh. Recordamos que davar significa la palabra de tal persona, y muy en general cuando el Padre habla acerca de su davar, hace referencia a sus mandamientos, a sus principios y a sus estatutos. Deja muy en claro, ¿verdad? Siempre enlaza lo que es su palabra con sus mandamientos y con sus estatutos. Y veíamos que la palabra, el significado de esta palabra logos, antes de los tiempos o antes de que se le diera el significado como logos o como la palabra de Yahweh, esta palabra logos ya tenía su significado. Años atrás, que esta palabra significaba Dios de dioses. Esta palabra Dios de dioses era como una creencia de decir simplemente ten el pensamiento correcto, la mentalidad correcta, y hasta de alguna manera todo está bien. Y hemos visto que a lo largo, podríamos decir, hablábamos y decíamos, Satanás es muy astuto. ¿Cuántos entendemos esto? Satanás ha sido tan astuto que a lo largo de toda la historia, sutilmente ha venido cambiando las palabras o el significado de las palabras. ¿Y cuántos entendemos y mirábamos que cuando el significado de la palabra cambia, también pierde su fuerza de esa palabra? De tal manera que no tiene el mismo poder para bendecir o para transformar la vida del pueblo. Yo daba un ejemplo, por eso es que en los tiempos de las cruzadas, cuando tenían todo este pensamiento, se les obligaban a muchos a tener que renunciar a sus creencias y tener que abandonar todo lo que pertenecía con ellos, porque tenían que confesar de alguna manera, que tenían que poner, que tenían que dejar todo lo que tenían y convertirse de alguna manera al catolicismo y muchas cosas por el estilo. ¿Y qué es lo que ellos decían? Bueno, sí, yo creo. No importa, está bien, creo, ¿verdad? Y de alguna manera, porque creían y lo confesaban, significaba que ya habían abandonado y que ahora iban a caminar conforme a ello. Mas ¿cuántos entendemos que la cultura hebrea es muy diferente a lo que es el pueblo griego? La cultura hebrea es, tengo que hacer, porque lo que hago, eso refleja en aquello que creo. Y para la creencia o el pueblo griego era simplemente cree bien, piensa bien, y con eso estás de una manera en el credo o en un pensamiento correcto. Y por tiempo y de alguna manera esto es en lo que hemos venido caminando. Se nos ha enseñado que no importa de qué manera viva, de qué manera me conduzca sobre esta vida, simplemente tengo que confesar, declarar su palabra, y porque creo y por lo que confieso con mi boca, con mi corazón, y lo confieso de esa manera, significa que creo, y porque creo estoy en un pensamiento
o en el camino correcto, pero sin nunca haber una transformación en la vida del creyente o en la vida del ser humano. ¿Cuántos entendemos eso? Y por tiempo se ha caminado de esta manera. Y vemos que en los tiempos de Yeshua o en los tiempos antiguos, dice su palabra, el Padre dice, Yeshua mismo dijo, bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda, porque él no verá muerte. ¿Cuántos entendemos que verdaderamente significa ser hacedores de su palabra para que la bendición del Padre pueda ser sobre nuestras vidas? ¿Cuántos entendimos? Vamos a Salmo capítulo 119. Salmo 119, versículo 89. Dile que está a tu lado, vamos a tener un poco de entendimiento de su palabra. Y te daba referencia nada más a lo que tocábamos ahorita, porque es muy importante que entendamos que cuando Yeshua hablaba a un pueblo, o cuando la mayoría de los escritores hablaban acerca de las escrituras, no estaba el Nuevo Testamento. Lo único que ellos citaban era lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, no lo que estaba escrito en el Nuevo. Y decíamos de alguna manera, el Antiguo Testamento o el Tanaj es el diccionario del Nuevo Testamento. No hay palabra nueva en el Nuevo Testamento que no tenga su significado en el Antiguo Testamento o en el Tanaj. Las palabras que los escritores en el Nuevo Testamento introducieron o pusieron dentro de las escrituras no eran palabras que por primera vez estaban escuchando. Eran palabras que la mayoría de las personas a quienes las oían ya tenían el conocimiento y sabían referente a qué hablaba. Porque recordemos que ellos tenían simplemente lo que era, ¿qué cosa? El Tanaj, la Torah. Todo lo que, y cuando decimos qué significa Tanaj, todo, pero ¿cómo se va dividiendo? Es su Torah, su ley. ¿Qué otra cosa? La N de Tanaj, ¿qué significa? Van bien, ¿verdad? Digo conmigo, Nevi'im. Nevi'im. La palabra Nevi'im significa, no, Nevi'im. ¿Qué significa la palabra Nevi'im? Profetas. Y la siguiente palabra, acá, de Tanaj, Ketubim. Los Ketubim, ¿qué son? Los escritos. Por eso cuando decimos el Tanaj, nos estamos refiriendo a toda su Torah, desde Génesis hasta Deuteronomio. Cuando hablamos de su Torah, nos referimos desde Génesis hasta Deuteronomio, conocido como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Y cuando hablamos también del Tanaj, que estamos hablando de los profetas, y nos estamos refiriendo a todos los libros escritos. En otras palabras, cuando nos referimos los históricos, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo, cuando hablamos de su Tanaj, nos estamos refiriendo desde Génesis hasta Malaquías. Y eso es lo único que estos hombres tenían, o lo que ellos conocían. Y toda la palabra, recordemos que todos los escritores, o en su mayoría los escritores del Nuevo Testamento, en su mayoría de ellos eran personas que hebreas. Y si eran personas hebreas, tenían una mentalidad y una cultura hebrea. Y la manera de referirse y de hablar o de expresarse acerca de las escrituras era con un entendimiento y con una mentalidad ¿qué? Hebrea, no griega. ¿Cuántos ponemos atención a eso? Tenemos que regresar al significado de sus palabras. ¿Y dónde encontramos el significado de sus palabras? Por eso te digo, en el Antiguo Testamento. No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento, o palabra nueva en el Nuevo Testamento, que no tenga su significado ya establecido en el Antiguo Testamento.
Y la mayoría de las personas conocían, puesto que eran personas que estudiaban la Torá o las escrituras, tenían conocimiento acerca de ellos. No era como nosotros, que en su mayoría nosotros venimos y le entregamos nuestra vida al Mesías y se nos habla acerca de una escritura, de algo, y pensamos, ¿verdad? ¿Y eso cómo es? Es algo nuevo porque nunca habíamos caminado en ello, no lo conocíamos, no lo entendíamos. Mas para el auditorio, podríamos decir, que Yeshua tenía, eran personas que ya tenían un conocimiento acerca de su palabra. Y vamos a continuar, puesto que veíamos entonces que su mayoría de las personas eran personas hebreas con una mentalidad y con una cultura hebrea. Y si queremos mirar cómo Yahweh ve las cosas, o queremos saber cuál es el punto de vista de cómo Yahweh mira las cosas, tenemos que voltear y ver o aprender cómo el pueblo hebreo, o en este caso el pueblo judío, ve y mira las cosas. Porque los únicos que se han quedado como guardadores de los oráculos, recordamos que a quien el Padre escogió para entregar sus palabras, para transmitir sus palabras de generación en generación a toda una humanidad, y mirábamos que por medio, ¿cómo podemos tener o cómo nos comunicamos? Por medio de palabras. Y por medio de palabras el Padre escogió hombres para dar la sabiduría, para revelar su palabra, para que esa palabra quedara escrita y a través de generaciones esa palabra fuera transmitida de una generación a otra generación. Por eso es que tú y yo en este día podemos tener esta palabra, la Biblia, que tú y yo conocemos de esta manera. Pero recordemos que ellos en su mayoría eran personas hebreas, y Yahweh escogió el pueblo hebreo y dio su lenguaje al pueblo hebreo, al pueblo de Israel dio su lenguaje, para que la misma manera en que Yahweh mira y ve las cosas, el pueblo hebreo fuera ese modelo de cómo Yahweh ve y mira las cosas. Si queremos entender cómo Yahweh mira y ve las cosas, o queremos entender el punto de vista, tendríamos que voltear y ver hacia el pueblo hebreo. Podríamos decir hacia el pueblo judío. ¿Por qué? Porque es el único que no abandonó o que no perdió su identidad con el transcurso de todas las generaciones. Fueron los únicos, y Romanos dice que a ellos se les dio y han sido los guardadores de los oráculos. ¿Qué significa? Ellos han sido los guardadores de los oráculos de la palabra pura de Yahweh, que no ha sido diluida, podríamos decir de esta manera. Y si queremos aprender a ver el punto de vista de Yahweh, es bueno que pudiéramos, por eso decir, tenemos que retornar hacia nuestras raíces antiguas y aprender cómo Yahweh mira bien las cosas. Cada uno de nosotros tiene su propia manera de ver las cosas, ¿sí o no? Hay algunos que algo les parece bueno y a otros no les parece tan bueno. Hay algunos que les parece malo y para los discípulos, si no es malo, es bueno, ¿verdad? Y cada quien tiene su propio punto de vista de cómo mirar y ver las cosas. Pero Yahweh, dile que está a tu lado, Yahweh tiene su propia manera de ver las cosas y de mirar las cosas. Y si queremos aprender cuál es lo bueno y cuál es bueno y qué es malo, quien tiene que cambiar su manera de ver no es el Padre, somos nosotros. A veces venimos de un trasfondo en el que queremos que Yahweh se acople o se adapte a nuestra cultura y a nuestra mentalidad y poder decir, Padre, es que tú conoces, ¿sí o no? Y a veces queremos meter a Yahweh en nuestra cultura o en nuestro pensamiento para que Él sea el que se adapte a nuestra manera de vivir y no nosotros a la manera de vivir para Él. Amén. Vamos a Salmo 119. Aquí estamos, dice. Salmo 189, versículo 89. Salmo 119 dice: Tú eres eterno, oh Yahweh, y tu palabra está firme en los cielos. Tu verdad es por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. ¿Cuántos entendemos esto?
¿cómo es posible que podamos pensar? Dice primeramente que su palabra está establecida en los cielos, ¿qué? Eternamente. Su palabra ya está establecida en los cielos. ¿Cómo sería posible, cómo podemos pensar que podemos edificar nuestra fe sobre una interpretación, podríamos decir, errónea de su palabra, de su dabar, y pensar que eso puede producir paz y vida a la misma vez? Su palabra ya está establecida en los cielos y está eternamente. Y no podemos pensar en edificar nuestras vidas o la vida de cada uno de nosotros sobre una interpretación simplemente, y pensar que por medio de esa interpretación podemos obtener la vida y la paz de la misma manera, cuando su palabra ya es establecida eternamente para siempre. Su palabra está firme en los cielos y nada, di conmigo, nada la puede cambiar. Ya está establecida. La palabra ya está establecida en los cielos, y esa palabra que produce bendición al entenderla primeramente y a ser hacedores de ella. No hay otra manera de que nuestras vidas puedan ser bendecidas o podemos encontrar el bienestar, la paz y el shalom del Padre sin ser hacedores de su palabra. Su palabra está establecida primeramente en los cielos y es eternamente. Y en lo que tenemos que edificar nuestras vidas, nuestros corazones, es en el ser hacedores y en el guardar su palabra. Si nos desviamos primeramente de la verdad explícita, de la verdad que es la palabra de Yahweh, pierde su fuerza la palabra. El mismo dabar de Yahweh pierde el poder de poder bendecir nuestras vidas. Dice Deuteronomio capítulo 32, vamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32, versículo 46. Primeramente, todo el Nuevo Testamento no fue introducido, vuelvo a repetir, por primera vez, sus verdades establecidas, o todo lo que fue escrito en el Nuevo Testamento no fue introducido por primera vez. No se introdujo algo nuevo, los apóstoles no introdujeron nada nuevo, no escribieron nada nuevo que no apareciera por primera vez o que estuviera establecido en las verdades de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? El Brit Hadashah, o el Antiguo Testamento, primeramente digo, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, era la palabra que cuando se citaba, cuando se expresaba una verdad, era simplemente la confirmación de lo que había sido dado permanentemente en los cielos desde el principio de todas las cosas, que fue la palabra de Yahweh, que mirábamos en el libro de los Salmos, porque su palabra está firme en los cielos y permanece eternamente. Y fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio 32, versículo 46. Dice, y les dijo, pongan mucho cuidado en todas estas palabras que yo les testifico hoy, para que las ordenen a sus hijos, a fin de que guarden y pongan por obra todas las palabras de esta ley. Porque no es palabra vana para ustedes, pues son vida. Y a causa de esta palabra multiplicarán los días en la tierra a donde cruzarán para ir al Jordán, dice, y tomarán posesión de ella. Primeramente, di conmigo Sudabar. Sudabar es su palabra. Sudabar o su palabra es sinónimo ¿de qué? De su ley, de su instrucción. Cuando es Sudabar, es su ley, la Torah de Yahweh, su palabra, está o fueron expresadas por medio de sus, ¿qué? De sus mandamientos. Por eso que cuando habla, vuelvo a repetir, dice, y dijo, pongan mucho cuidado en todas estas palabras, y vemos que su palabra son Sudabar, y es sinónimo de sus mandamientos, de su instrucción, de su enseñanza para nuestras vidas. Dice, pongan atención a estas palabras o a estas instrucciones, a estos mandamientos, a estos estatutos que les testifico hoy, para que ordenen a sus hijos. Oh, mira qué interesante. ¿Quién debe de enseñar la palabra a los hijos? ¿Cuántos padres hay aquí? Papá y mamá son los que se encargan de dar la instrucción a los hijos.
¿Dónde? En casa. ¿Y por qué toco esto mucho? Porque muchas veces se ha perdido el enfoque. Y déjame marcar un paréntesis. A veces hay personas que quieren que la vida del hijo sea arreglada, y lo primero que quieren hacer es traerla a la iglesia para que ya sea la persona que da la clase o enseña a los niños, sea la que carga y sea la que traiga una formación y una orientación a la vida de los hijos. Y eso no funciona de la misma manera, papá y mamá. ¿Por qué? La mayor parte del tiempo, ¿dónde el hijo se encuentra? En casa. ¿Dónde recibe la formación? En casa. ¿Y qué dice la palabra? Dice, esta palabra las enseñarás a tus hijos en todo tiempo. Dice, enseña esas palabras, dice, a tu hijo, dice, y cuando fuese grande, dice, no se apartará de ellas. ¿Sabes que se cree o se dice que el 80% de la formación que el niño puede recibir, la recibe dentro de la edad de del 1 a los 5 años, del 1 a 5 años? En esos 5 años, en esos primeros 5 años, todo lo que tú puedas inculcar a la vida del hijo es lo que traerá la formación de él. Por eso, ¿cuándo es el tiempo de enseñarlos y de instruirlos? Desde chiquitos. Porque de grande no es imposible, pero te va a costar más. Por eso el Padre dice, y estas palabras las enseñarás a tus hijos. ¿Qué es lo que esta palabra enseñaría? Recordemos que las palabras son sinónimo de sus mandamientos, de sus leyes, de sus estatutos, de sus principios. ¿Qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos? Sus mandamientos, sus principios, sus estatutos, su palabra, para que aprendan a conducirse en esta vida rectamente y justamente. ¿Cuántos entendemos eso? Fíjate toda la sabiduría del Padre, ¿verdad? Que el Padre da. A veces queremos que se dé todo un sermón de cómo guiar, de cómo enseñar, de cómo educar, cuando el Padre simplemente dice, estas palabras, enséñalas a tus hijos. Y ciertamente, papá y mamá, el Padre te dará la sabiduría de poder exponer la palabra, de enseñarle los principios a tus hijos. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a Isaías capítulo 2. Isaías 2 versículo 3. Estamos ahí, Isaías capítulo 2 versículo 3 dice, muchos pueblos irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos. Fíjate, para que Él nos enseñe sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¿Cuántos podemos ver que su dabar es su ley, es su instrucción? Su pueblo, o el pueblo que desea ser bendecido, que muestra que, ¿cuántos queremos ser bendecidos? Que nuestra entrada, que nuestra salida sea bendecida, sea prosperada en todo lo que tú y yo hacemos. Fíjate lo interesante de ello, que nuestras vidas, que nuestro caminar sea bendecido, nuestra entrada, nuestro salir, todo. Vamos a Salmo 78. Dice Salmo 78, versículo 1. Dice, pueblo mío, presta atención a mi ley. ¿Cuántos son pueblo aquí? ¿A qué nos llama? A prestar atención ¿a qué? A su ley, a su palabra. Dice, y obedece. Inclinen su oído a las palabras de mi boca, porque aquí abriré mi boca en parábolas y declararé proverbios de la antigüedad. Pero fíjate la palabra de esto, dice, presta atención a mi ley. No dice nada más, presta atención a mi ley, inclinen su oído, sino que dice, presten atención a mi ley. ¿Y qué es lo que le ha faltado a veces al pueblo? Di conmigo, obedecer. Porque no basta simplemente con acumular, con guardar información, con conocer sus principios, su palabra, pero si nunca se es hacedor de ella, ningún beneficio hay en ello. Dice su palabra, dice que su palabra es viva y es eficaz. Y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, que penetra
y discierne los pensamientos que hay dentro del corazón. Su palabra tiene vida para transformar y para cambiar la vida de las personas. ¿Qué es lo único que se necesita? Un corazón que decida creer a las palabras de nuestro Padre para que la vida de la persona pueda ser transformada. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando una persona no cree en algo, no camina en ello. Tú y yo andamos o caminamos en aquello que creemos y abrazamos como una verdad. Y si creo en su palabra y en las verdades de esta palabra, ¿a la luz de qué tengo que andar? De esta palabra. Que si el Padre, si yo he abrazado esto como una verdad sobre mi vida, sobre mi corazón, nuestro caminar, la manera de conducirnos sobre esta vida debe de ser paralelo o a mano conforme a esta palabra, para que nuestras vidas puedan ser cambiadas y puedan ser transformadas. Aquello que tú y yo aquello que abrazamos como una verdad sobre nuestros corazones, es en aquello que caminamos. Y es aquello que marcará nuestra manera de conducirnos, y eso es lo que tú y yo caminaremos sobre esta tierra. ¿Cuántos entendamos eso? Yo no puedo decir yo creo, y fíjate, y volvemos a entrar en lo mismo. Hemos pensado que simplemente es de tener el conocimiento y el pensar bien. Es que yo creo, pero mis acciones, mi manera de conducirme son opuestas a aquello que yo digo que estoy creyendo. Puedes preguntar a muchos y te dicen yo creo, pero la manera de conducirse es opuesto a lo que esta palabra dicta. Por consecuentemente significa que no he abrazado esto como una verdad. Cuando abrazamos esto por una verdad, significa que nuestros hechos y que nuestras acciones y que con mi vida me verás haciendo aquello que creemos. Santiago dijo, muéstrame tu fe. ¿Con qué? Con tus obras. Porque las obras que tú haces y aquello que tú haces se verá reflejado en aquello que tú crees. Amén. Vamos a continuar. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Fíjate, Proverbios 4, versículo 20 dice: presta atención, hijo mío, a mis palabras, e inclina tu oído a mi discurso. Dice, no se aparten de tus oídos, sino guárdalas dentro de tu corazón. ¿Dónde tenemos que guardarlas? Dentro del corazón. ¿Por qué? Porque de toda palabra guardada en el corazón, de ello mana la vida. Todo lo que cae en el corazón sale. Dice, continuamos, dice: presta atención, hijo mío, a mis palabras, inclina tu oído a mi discurso, no se aparten tus oídos, sino guárdalas en tu corazón, pues son vida para los que la hallan y salud para toda su carne. Su palabra, dile que está a tu lado, su palabra es medicina a nuestros huesos. Dice, guárdala en tu corazón con todo cuidado, dice, porque de él emana la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de tus labios el consejo engañador. Miren tus ojos con integridad y tus párpados estén directamente hacia adelante. Dice, aparta tu pie de los senderos malignos y afírmense en todos sus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, dice, sino aparta tu pie de todo mal. Y vamos a estar viendo no solo su verdad, sino también lo que es su luz. Di conmigo, luz. La palabra luz en el hebreo significa, di conmigo, or. Así como es or. En inglés sería or, ¿verdad? Pero en el hebreo es nada más or. Y vemos que su palabra en el hebreo es or. Nadie puede vivir en tranquilidad
o con la ausencia de luz. Sin luz no hay dirección y no podemos ¿qué? Caminar. Es necesaria la luz. Si no hay luz, no hay tranquilidad. Y si no hay tranquilidad, no podemos conducirnos y no podemos caminar. ¿Cuántos sabemos que la oscuridad a veces paraliza nuestros pasos? Entendemos, no podemos funcionar si no caminamos. Mejor dicho, no caminamos, tropezamos sin luz. No hay funcionamiento adecuado y no hay bendición si no está su luz. Y el Padre nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser, di conmigo, luz. Dice, presta atención, hijo mío, a mis palabras, inclina tu oído a mi discurso. Versículo 21 dice, no se aparten de tus ojos, sino guárdalas dentro de tu corazón, pues son vida para los que la hallan y salud para toda la carne. Fíjate, su palabra primeramente es salud o trae salud a todo nuestro cuerpo. Primeramente, ¿cuántos queremos estar bien? En perfecta paz y en perfecto shalom y con salud sobre todas las cosas, ¿verdad? Dice, porque ellas son medicina a los que la hallan. Dice, seguimos, versículo 23. Dice, guarda tu corazón con todo cuidado, porque de él emana la vida. Dice, aparta de ti la boca perversa, aleja de tus labios el consejo engañador. Dice, miren tus ojos con integridad y estén directamente hacia adelante. Aparta tu pie de los senderos malignos y afírmense en todos tus caminos. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie de todo mal. Vamos, Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Primeramente, su palabra, su dabar, es vida. Es viva, primeramente. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Elohim es viva, en otras palabras, es vida. Dice, y todo lo inspecciona y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y de los huesos, dice, y juzga las intenciones y reflexiones de ¿qué? Del corazón. Di conmigo, su palabra no está muerta, su palabra es vida. No está muerta primeramente. Su palabra tiene poder para cambiar y para transformar la vida de aquella persona que la abraza. ¿Qué dice Proverbios? Dice, porque ella es medicina para los que la buscan, para los que la hallan. ¿Cuántos queremos su palabra? Su palabra tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos. Dice, versículo 13. Dice, y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quienes vamos a dar cuenta. ¿Cómo podemos pensar que podemos edificar nuevamente nuestra fe sobre una más mínima interpretación errónea de su palabra y pensar ser bendecidos, y a veces se interpreta para que se acople a nuestro estilo de vida y poder ser bendecidos? Quien tiene que cambiar la manera de vivir somos nosotros. No podemos pensar que el Padre puede adaptarse a nuestro estilo de vida, a nuestra condición, y que por medio de ello podemos ser bendecidos. Simplemente hay dos caminos, y todo lo que te estoy hablando es una introducción de lo que es la luz. Son dos caminos, es el camino de Yahweh y el camino de las naciones. El único camino que Yahweh conoce es el camino suyo, no el camino de las naciones. Yahweh no puede enderezar el camino de las naciones. Para que la vida de cada uno de nosotros pueda ser transformada y pueda ser bendecida, tenemos que caminar en su camino. Dice que Él enderezará nuestra ¿qué? Y lo veíamos la semana pasada y fue un principio que citamos. Dice, confía en Él y Él hará. Dice, reconócele a Yahweh en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconocerlo en todo lo que hago. Y Él enderezará mi caminar. Por más torcido que pueda estar el camino, Yahweh lo endereza. Pero lo único que tenemos que hacer es caminar bajo su palabra, bajo sus senderos. ¿Cuántos queremos que nuestras vidas sean enderezadas? Y cuidado, porque a veces en el enderezamiento a veces duele, pero es bueno. Amén. Vamos a Romanos capítulo 3 y guardamos lugar ahí. Pensamos entonces poder ser bendecidos. Para asegurarnos de la verdad y vivirlas y asegurar una vida en abundancia, es importante que la perspectiva de las Escrituras, sus palabras, sean vistas en línea con su lenguaje hebreo, lo cual fueron establecidas. Y el mismo apóstol Pablo lo citó, y él hablaba acerca del pueblo judío a quienes les fue entregada la palabra de los oráculos de la enseñanza de Yahweh, porque el pueblo judío ha sido el único que han sido los guardadores de su palabra, de su instrucción. En otras palabras, han sido los que han guardado la palabra pura de Yahweh. Y si queremos ver el punto de vista, y vuelvo a repetir, y la manera de pensar de cómo Yahweh mira y ve las cosas, tenemos que emprender ver cómo el pueblo judío mira y ve las cosas. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Romanos 3 dice: ¿qué ventaja tiene entonces el judío? ¿O qué beneficio hay en la incircuncisión? Dice: mucho, en todo sentido. Primeramente, porque les han sido confiadas las palabras ¿de quién? De Yahweh, de Elohim. ¿A quiénes fueron confiadas sus palabras? Al pueblo hebreo, al pueblo judío, no al pueblo griego. ¿De dónde tenemos que mirar y ver el significado de las cosas? Del pueblo hebreo. Y a veces queremos ver el significado simplemente el griego, cuando todo lo que el Padre ha establecido en su palabra no es nuevo. Todo lo que tiene principio, o toda palabra que los apóstoles hablaron acerca del Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento, tiene su fundamento en el Antiguo. No son palabras nuevas que los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento del Brit Hadashah introducieron por primera vez. Fueron palabras que ya tenían su significado en el Antiguo Testamento. No eran palabras nuevas. Generalmente es aceptado que el lenguaje o el Tanaj hebreo es bien judío, bien hebreo, mejor dicho, y está lleno de conceptos, de modismos, frases, puntos de vista hebraicos de los escritores del Tanaj, y hablan y enseñaban y pensaban como hebreos, no como nosotros. Hasta el tiempo del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, el Dabar de Elohim era todo lo que se había hablado. Hasta el Nuevo Testamento, lo único que se hablaba era ¿qué? Era el hebreo, no había otra cosa. Hasta el tiempo del Nuevo Testamento y hasta cientos de años antes de que Elohim se hiciese carne, de que Yeshua viniera y se hiciese carne y habitara en medio de nosotros, antes de Yeshua en este mundo, ya estaban experimentando cambios. ¿Cuáles eran esos cambios? Muy drásticos al lenguaje y a la cultura. Detrás de la esencia, o detrás de cuando llega Yeshua, el punto de vista griego se estaba preparando o ya había tenido sus inicios. ¿Dónde? En el gnosticismo. Esto había dejado huellas profundas, implantado una religión para cuando Yeshua viene. Hay una religión llamada, di conmigo, gnosticismo. Basada en esto, los griegos, poniendo la influencia de Yeshua, el gnosticismo o ciencia es creencia o conocimiento. Te lleva a tener la creencia y nada más que hacer. Fíjate lo interesante de esto. Para cuando Yeshua vino, ya había esta cultura, o esta religión, mejor dicho, ya había dejado sus huellas muy marcadas.
creencia de pensamiento, de creer bien, de hablar bien, de pensar correctamente, se había ya dejado las huellas antes, desde los tiempos de Yeshua. Antes de que Él viniera ya había dejado huellas esta religión o esta filosofía, y que simplemente no bastaba nada más que pensar bien y hacer correctamente. ¿Y cuántos sabemos que hemos sido productos? Yeshua vino y hizo su función, pero después de ello vemos que también en el año 320 y tanto, en el año 325 vinieron y ocurrieron cosas y se dieron circunstancias que cambiaron el transcurso de lo que era su palabra y todos los principios de su palabra. ¿Y cuántos entendemos que hemos sido productos? Dice Jeremías capítulo 16, Jeremías capítulo 16, versículo 19, dice que somos producto de lo que se nos ha sido enseñado. ¿Qué es lo que tú y yo hemos aprendido a lo largo de esta historia o a lo largo de nuestro crecimiento? Hemos sido producto de aquello que se nos ha sido enseñado, y aquel que nos enseñó es producto de aquel que fue enseñado por otro, sin descreditar a nadie. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué hacemos de la misma manera? A veces es conocido como un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es hacer algo porque todos los demás lo hacen. ¿Sí o no? Muy simple, a veces dentro de la cultura de la familia. Mamá, ¿y por qué haces eso? Pues no sé, tu abuelita lo hacía. Eso es un paradigma. ¿Quién dijo que lo tenías que hacer? Nadie. Pero porque lo vi, que lo hacían, así lo hago. Porque lo miré que me enseñaron de esa manera, así lo enseño. Y mi pregunta es, ¿aquello que nos han enseñado tiene su fundamento aquí? ¿O tiene su principio aquí? Hay cosas que a veces caminamos que no tienen ni principio ni fundamento bíblico. Las fiestas que a veces adoptamos, y no las fiestas bíblicas, las fiestas de nuestra cultura, no tienen su fundamento aquí, ni Yahweh dice establécelas ni guárdalas, pero las guardamos. Pero las que tienen su fundamento, ay no, si estos son judíos. ¿Por qué? Porque se nos enseñó que no nos pertenecían. Se nos enseñó que no eran nuestras, que no las teníamos que guardar porque simplemente pertenecen al pueblo judío. Y sí pertenecen a ellas, ¿por qué? ¿Qué dice Romanos 3? Porque a ellos se les ha confiado la palabra. ¿Por qué? Porque todo el pueblo abandonó sus principios, sus estatutos, y un pueblo que pertenecía y que era pueblo perdió su identidad entre las naciones. No lo guardó. Y ahora tratamos de regresar a ellas y es como si las tengo que guardar o no. Pero dile que está a tu lado, sus fiestas son nuestras. Somos uno con todo su pueblo. Por eso siempre lo he dicho, todo judío es ¿qué? Es hebreo, es israelita. Mas no todo israelita o no todo hebreo es ¿qué? Es judío. ¿Por qué? ¿Cuántas tribus fueron? 12. Y esas 12 tribus pertenecían y eran ¿qué? Hebreos, eran israelitas. Mas no todas las tribus eran judías. Por eso a veces cuando miramos, ¿verdad?, que eran del pueblo judío, sí, ciertamente son del pueblo, porque son los únicos que hasta el día de hoy, y gracias que han sido los únicos que no perdieron su identidad, porque ahora podemos regresar y retornar a ellos, a sus mandamientos, a sus principios, a lo establecido en su palabra, sin que se hubiera ningún cambio. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Vemos entonces que su palabra está establecida en los cielos, y su palabra es eterna, y su palabra fue presentada con una cultura hebrea. Y si tú y yo queremos tener esta bendición de su palabra, tenemos que tener un entendimiento de su entendimiento primeramente, y tenemos que dejar